Seguimos con Blue Lock y bienvenidos al tercer arco, Blue Lock contra los mejores del mundo. Habíamos quedado en la etapa 4 con esta completada. El equipo que lo logró está integrado por Hitoshi Rin, Aryu Yubei, Tokimitsu Aoshi, Bachira Meguru e Isagi Yoichi. Esto nos lleva a la tercera selección, donde ingresarán a un campo de entrenamiento con jugadores de clase mundial, es decir, un partido de 5 contra 5 contra estos jugadores. Ellos son de la selección española el vástago del Real Madrid Leonardo Luna, de la selección de Inglaterra el adicto al gol Adam Blake, de la selección argentina el bebé pecoso Pablo Cavazos y de Brasil el tanque pesado Dada Silva. Estos nombres son totalmente reconocibles para los de Blue Lock, saben que son los mejores delanteros del mundo, mientras Tokimitsu está algo asustado. Isagi por su parte está emocionado y asustado en partes iguales. Bachira se une a la conversación y dice que hay uno que es desconocido. Tokimitsu, siendo un nerd del fútbol, sabe quién es: Julien Loki, el prodigio de Francia, una estrella en ascenso. Lo curioso es que solo tiene 17 años como ellos y ya ha sido elegido para la selección francesa. Mientras tanto, Rin se prepara entrenando su cuerpo. Lo vemos meditando, estirándose, a lo que Isagi aparece para hacer lo mismo que él, copiando sus movimientos para tratar de alcanzarlo. Isagi le pregunta por qué hace todo esto. Rin dice que realiza yoga y meditación para cuidar su cuerpo y tener fortaleza mental. Isagi acepta que esa es una de las cosas que le falta, aunque se sorprende de su rutina y le dice que si solo piensa en el fútbol las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a lo que Rin le responde que hace todo esto para enfrentar y destruir a su hermano Hitoshi Sai, por lo que no puede perder un solo momento. Isagi le pregunta si está en malos términos con su hermano, a lo que Rin dice que no tanto, pero para que todo esto se resuelva debe ganar. Si bien Isagi le dice que ve a Rin como rival, este le replica que para él no es nada, que si bien hubo un momento en el partido anterior que le ganó, eso es algo de una vez y no volverá a suceder. Dice todo esto mientras levanta su cuerpo con una sola mano, cosa que Isagi quiere imitar pero termina cayendo. Luego tendremos una mirada a lo que sucedió 12 horas antes de esto. Kunigami y Reo habían perdido y están en el camino del no retorno. Deberán jugar un partido 2 contra 2, queriendo arañar su camino de regreso para volver a jugar con Isagi, Bachira y Chihiri. Kunigami piensa en que deben elegir cuidadosamente con quién jugarán, pensando en que Reo no está en un gran momento mental, y desliza la posibilidad de jugar contra alguien que puedan ganarle fácilmente, pero desecha la posibilidad porque con alguien débil sería muy difícil, casi imposible, ganar los siguientes enfrentamientos. En el ingreso a la sala de 2 contra 2 hay un tumulto en la entrada porque dicen que hay alguien volviéndose loco. Quien es el causante de todo este alboroto es el máximo goleador de su estrato, llamado Shidou Ryusei, tomando a alguien de la cabeza, que no es otro que Igaguru, que le dice que como es muy violento las personas se asustan y nadie quiere jugar contra ellos. También dirá que en el último partido perdieron por su culpa ya que se puso violento con sus rivales y le sacaron tarjeta roja. Shidou dice que hizo eso porque el partido no hizo que su corazón explotara, entonces trató de encender la mecha por él mismo, cosa que quiere hacer ahora. Levanta su pie para dar una patada diciendo que quien no resista sus explosiones debe morir. Quien se interpone es Kunigami, que bloquea la patada y salva a Igarashi, pero Shidou gira y le da una patada más, diciendo que no lo ha hecho mal, héroe, que podría jugar un partido. Al inicio Kunigami se niega diciendo que no conseguirá provocarlo de esa manera, que odia la violencia y que está ahí para jugar al fútbol, que sus únicas peleas son en el campo de manera limpia y justa. Shidou se burla de esta concepción de deportividad, pero le dice que para él el fútbol no es solo diversión y juego, es un acto de vivir, una explosión de vida. Le dice que lo hagan, que no se encontrará a nadie tan justo o tan enamorado del fútbol como él. Quien acepta el reto es Reo, diciéndole que cuando son así de impetuosos la única solución es darle una paliza. Kunigami tiene sus dudas, pero Reo dice que, como su compañero es Igarashi, no se ven perdiendo. Además que si siguen huyendo jamás se volverán fuertes, por lo que lo único que deben hacer es vencer a Shidou y se confirma así el partido de 2 contra 2. El partido inicia con Reo en posesión del balón, pero rápidamente Shidou aparece para hacerle frente. Se da cuenta de que es realmente rápido, por lo que toca para Kunigami, que va contra Igarashi, confiado en su carga y trata de llegar a su rango para anotar, pero de repente Shidou aparece desde su punto ciego, diciendo que su juego de pies es muy obvio y esta distracción es suficiente para que le quiten el balón. Luego irá contra Reo demostrando su nueva habilidad, pero Reo lo observa y dice que el movimiento de su tronco superior delata una finta. Va hacia él, pero Igarashi cae ante Reo y una falta ha sido pitada. El balón es para el equipo blanco. Si bien Reo protesta, Igarashi dice que es la arma que encontró dentro de Blue Lock, la malicia, para crear faltas.
El pase va para Shidou, quien se acerca a Kunigami. Shidou ve el panorama y dice que Reo tiene estadísticas generales altas, pero tediosas y equilibradas, y que Kunigami solo piensa en el golpe de su pie izquierdo, que esto no hará que su corazón explote. Kunigami se sorprende de que haya visto todo esto en un momento e iniciado el partido. Nota que no cede ante su presión y que al mismo tiempo ha identificado todos sus rasgos claves. Tiene velocidad, poder y visión. Parece no tener una debilidad. Shidou dice que a diferencia de ellos, él no juega al fútbol, sino que es una necesidad biológica. Con el talón da un pase a Igarashi que corre hacia el área. Igarashi trata de que la pelota le llegue a él, pero el pase es desviado por Reo, logrando una parábola hacia el lugar que espera Shidou. Kunigami dice que es imposible de que reciba el pase, pero Shidou dice que nada es imposible, y con una chilena impacta la pelota y mete el gol para el 1-0 del equipo blanco. Ni Reo ni Kunigami entienden cómo alguien así puede existir. Shidou por su parte les dice que vayan y que pueden explotar un poco más. Volvemos al enfrentamiento contra los mejores del mundo, e Izagi confiesa que está un poco asustado. Bachira también dice que está algo asustado, aunque también siente la emoción del partido que se viene. Rin por su parte dice que dejen esa mentalidad débil y que la única opción es ganar. Entran al campo y los 5 están listos. Las superestrellas de la TV están frente a ellos. Adam Blake dirá que los japoneses no son reconocidos por su masa muscular y le dice a Dada Silva de Brasil que le pague los 10 grandes que le prometió porque perdió la apuesta. Este dirá que son más escuálidos de lo que pensó. Los de Blue Lock notan que a pesar de no entender lo que dicen ya que hablan en inglés, parece que se están burlando de ellos, mientras Adam Blake dice que esto es un trabajo a tiempo parcial. Pero Rin se acerca hablando en inglés y le pregunta a qué se refiere, si este partido es solo un juego para él. Dada dirá que es cierto ya que están entre giras y Adam Blake dice que solo fue a Japón para hacer turismo sexual con mujeres japonesas con kimono. Por otra parte, el argentino Pablo Cavazos dice que quiere ver con sus propios ojos un lugar llamado Harajuku. Entre los tres se harán este tipo de bromas e incluso por la edad que tienen o por el aspecto. Por ejemplo, Pablo Cavazos tiene 23 años. Los demás notan que ellos se están comportando como si solamente hubieran venido a hacer turismo. Rin no aguanta esto y dice que los destruirá a todos y que este pequeño viaje terminará como algo traumático. Quien se interpone para que esto no pase a mayores es Leonardo Luna, de España, que dice a los demás que se comporten como adultos. Sin embargo, reconoce a Rin como el hermano pequeño de Itoshi Sae, que es conocido en su liga. Dice que si bien le parece interesante eso de crear al mejor delantero del mundo y tratar de hacerlo ganar la Copa del Mundo, piensa que es un desperdicio hacerlo en Japón, que todos están apostando su vida en algo que no saben si será realidad y que son unos grandes masoquistas. Quien detiene esto es Julian Loki de Francia, disculpándose en nombre de todos diciendo que Luna tiene una personalidad desagradable y que ahora tengan un buen partido. El partido inicia con Bachira contra Cavazos presentando al nuevo Bachira, girando alrededor de este pasándolo, pero con otro giro nuevamente lo deja atrás. Si bien Izagi lo sigue de cerca, Bachira busca driblear por sí solo, una gambeta egoísta. Pero para recibir ese pase, Izagi debe adaptarse a él en este ritmo intenso. Se moverá fuera del rango de Bachira buscando el punto ciego de los demás. Si bien encuentra el espacio justo, Loki aparece frente a él. Bachira arroja el pase, pero Izagi nota que este lo sobrepasa. En realidad llega hasta Rin, que con un disparo directo anota el 1-0. Al ver esto, los mejores jugadores del mundo se dan cuenta de que no son débiles y que deben tomárselo un poco más en serio. Rin les dice a Bachira e Izagi que estuvieron bien y que sigan actuando de cebo para su gol. Izagi repasa lo que acaba de hacer, intentó sobrepasar la visión de Bachira y su movimiento se volvió la llave para que Rin aprovechase esto y anotara el gol. Pero al mismo tiempo Rin lo devoró, lo terminó usando. Tanto Tokimitsu como Aryu notan que los movimientos de estos tres fueron lo suficientemente buenos para hacerle frente al nivel mundial. Sus oponentes dicen que como este partido era contra un país con un fútbol en desarrollo, creían que esto iba a ser como sacarle un dulce a un bebé, pero ahora deben esforzarse. Además de que su contrato para estar ahí dice que si pierden no ganan nada, y que ganarán 10 grandes como bono por cada gol convertido, por lo que empezarán a tomárselo en serio. El partido se reanuda con Loki a la cabeza e Izagi se interpone observándolo atentamente, listo para reaccionar ante cualquier movimiento. Pero Loki dice que ve todas sus aperturas descuidadas y abiertas. Pasa a través de él con su rapidez. Izagi no puede moverse siquiera, no ha reaccionado en lo más mínimo. Loki pasa explosivamente también ante Bachira y su resistencia es enorme, no baja la velocidad. Pasa a Tokimitsu y Aryu. Rin identifica que se dirige hacia el arco, trata de detenerlo, pero Loki dice que a pesar de su buena visión, no puede igualar su velocidad, dejando a Rin detrás fácilmente. Una vez frente al arco, el dios de la velocidad dispara y anota el empate para el combinado mundial. El partido se reinicia y Rin dice que se la pasen y que quiere encabezar el ataque, pero es enfrentado por Loki, pero no solo él.
Se suma Leonardo Luna diciendo que si fue la velocidad de Loki lo que le asustó, que le falta experiencia y eso limita su perspectiva. Termina así por quitarle el balón y dando un pase. El balón llega a Pablo Cavazos, que tiene enfrente a Bachira e Izagi. Rápidamente envía un pase imposible y letal que va entre ellos. El balón tiene como objetivo a Dada Silva. Quien se va en su encuentro es Aryu, pero ni siquiera él puede hacerle frente. Dada Silva baja la pelota y está Adam Blake contra Tokimitsu. Increíblemente, este es superado físicamente mandándolo a volar. Solo queda golpear el balón para anotar el 2-1. Notan así que han sido abrumados y superados en cada punto de la cancha, pero Izagi queda maravillado con esto. Este es el mundo que quiere alcanzar. Los demás sienten lo mismo, se han visto superados y ven que el nivel mundial está lejos, pero esta es su oportunidad de ir contra el mundo. Nuevamente hay un enfrentamiento entre Bachira y Cavazos. Si bien en un principio Bachira lo pasa con un dribleo de rayo, Pablo Cavazos le dice que su ritmo es dinámico, pero no tiene suficientemente patrones de ataque. Procede a detener el ataque de Bachira con el talón mientras dice que su estilo carece de teatro. Al mismo tiempo logra un pase para Adam Blake que la baja de pecho y Tokimitsu no logra moverlo para nada. Luego envía el pase para Loki, el velocista, y Izagi nota que todas sus jugadas son rápidas y precisas. Este también da un pase largo al que Aryu no puede llegar y todo para que Dada Silva pueda cabecear y decretar el tercer gol marcando un 3-1. Izagi nota cómo están siendo presionados, como no importa que tanto empujen no pueden ganar. En la forma en que son ahora no tienen ninguna oportunidad contra ellos. Esto se confirma cuando Pablo Cavazos anota el 4-1 con un certero disparo frente a Bachira. Ahora están a un solo gol de terminar el partido. Quien no ha terminado aún es Rin, que busca ir contra Leonardo Luna. Este también nota la diferencia con los demás, él aún busca ganar, pero también dice que lo destruirá por completo. Se dirige directamente hacia él. Rin lo mira fijamente, ve los movimientos de Luna atentamente, su pie se mueve de un lado al otro rápidamente, pero Luna logra ver el momento preciso en que Rin mueve su pie. Con un ligero toque de su botín pasa la pelota entre sus piernas, un caño humillante, mientras le dice que no debería hacer eso, que si separa tanto sus piernas, las personas pensarán que es un chico fácil. Quedando solo frente a la portería, solo le queda disparar para anotar el 5-1 definitivo para el combinado mundial. Ellos se retiran y dice que el punto de este partido era elegir a los integrantes del equipo japoneses del mundial, sub-20. Dirán que el partido estaba pensado con la premisa de que ellos perderían, que no había forma en que ganaran, que tienen que reportarle a Ego sus pensamientos sobre sus habilidades. Luna se despide diciéndole que la próxima vez deben encontrarse en un juego real. La tercera selección con la primera etapa, batalla contra la selección del mundo, ha terminado. El equipo Blue Lock ha perdido 5-1 con un Rin derrotado y humillado. Por otro lado, los dirigentes no están contentos con los altos precios pagados a los jugadores de clase mundial que han participado en estos partidos. Ego se justifica diciéndole que les ha estado dando experiencia real a sus jugadores. Por otra parte, dice que entiende que los veteranos como ellos no entiendan su visión. Incluso el presidente de la asociación japonesa dice que están poniendo un alto a esto, ya que está defendiéndose de las quejas de los padres de los participantes, que no está claro el objetivo y que además que aún no ha visto ningún resultado. Pero Ego dice que van a tener un gran partido y que están a punto de que Blue Lock cambie la faz de Japón para siempre. En las habitaciones, los derrotados aún están pensando en lo que sucedió. Creían que eran fuertes en Blue Lock, pero eso fue una manera de abrirle los ojos. Además que se sienten renovados a pesar de haber perdido. ¿Y qué quería decir eso de que están siendo evaluados? Puede ser que al enfrentarse a quienes solo miraban por televisión a esas grandes estrellas, siente que volverse el mejor delantero del mundo es más realista después de ese encuentro. Pero el único que lo vio de manera diferente fue Hitoshi Rin, quien jugó ese partido de inicio a fin, con la intención de ganar contra esos jugadores de talla mundial, a diferencia de Izagi, que empezó con esa misma sensación pero al ver la diferencia se fue apagando. Para Izagi eran figuras de admiración y quien aspiraba a ser, pero para Rin eran iguales a él, personas que quería derrotar. Entonces Izagi entiende que el día que le gane a Rin y cambie su mentalidad, ese día es cuando estará listo para prepararse en el escenario mundial. Así cierra este arco de Blue Lock contra los mejores del mundo. Lo que sigue es la tercera selección, la segunda etapa, para ver quiénes se enfrentarán a la selección sub-20 de Japón. Espero les haya gustado y muchas gracias por mirar.